Mi nombre es Elías Romero, soy periodista independiente y aunque mis artículos rara vez ven la luz en los medios convencionales, mi investigación más reciente casi me cuesta la vida, o el alma, si aún la conservo. Todo comenzó con un mensaje anónimo en mi correo electrónico, un simple asunto. Ven al pueblo de San Lázaro, aquí se repite la muerte. Había una dirección, un remitente sin nombre y un archivo adjunto con imágenes borrosas, siluetas encapuchadas bajo un granero en ruinas, fuego en los ojos de lo que parecía un niño y una fosa recién abierta. San Lázaro no aparecía en los mapas modernos, pero tras investigar en archivos municipales encontré referencias antiguas. Un asentamiento agrícola fundado en 1890, abandonado supuestamente por una epidemia, pero había más. Menciones crípticas a la cosecha de las almas y registros eclesiásticos que hablaban de un ritual ancestral practicado en cada equinoccio de otoño. Nadie había regresado de San Lázaro desde 1986. Decidí ir. El camino era una mezcla de polvo, ramas secas y silencio. Llegué una tarde nublada, cuando el sol se arrastraba detrás de un espeso manto de nubes color hierro. El pueblo parecía congelado en el tiempo, casas de madera podrida, ventanas rotas y un reloj detenido en la iglesia marcando siempre las 3:33. La atmósfera era irrespirable. Vi un anciano sentado frente a una tienda vacía. No se movía, no parpadeaba. Cuando me acerqué, simplemente murmuró: «Ya es tarde, hijo, la tierra ya te vio». Esa noche dormí en lo que quedaba del hostal local. A medianoche una campana sonó en la distancia. No había viento, nadie más en el pueblo, y sin embargo la campana repicaba. Me asomé por la ventana y vi luces, no de linternas, no de faroles. Eran fuegos que se movían como si flotaran, guiando un grupo de figuras cubiertas con capas negras hacia el campo al este. Decidí seguirlos, grabadora y cámara en mano. Llegué a un claro donde una cruz de hierro oxidado se alzaba sobre un círculo de piedra. Las figuras cantaban en un idioma que no reconocía, entre ellas un niño. Estaba desnudo, con los ojos vendados, y temblaba. Uno de los encapuchados alzó un cuchillo. Intervine, o eso intenté. Tropecé con una raíz. La cámara cayó al suelo y una docena de ojos se volvieron hacia mí. El canto cesó. «Ya tenemos el testigo», dijo uno con una voz hueca. «Ahora el ciclo puede continuar». Corrí. El bosque parecía infinito. Las ramas se cerraban a mi paso, como si el pueblo no quisiera dejarme ir. No sé cómo, pero desperté al amanecer, a varios kilómetros del lugar. La grabadora aún funcionaba, la cámara no, pero la grabación contenía algo peor que imágenes. Contenía las voces, voces que no callan desde entonces. Intenté enviar el material a varias redacciones. Nadie respondió. Algunos correos fueron devueltos, como si mi dirección de remitente ya no existiera. Las voces siguen hablándome en sueños. A veces veo los ojos del niño, ya sin vendas. Me mira con rencor. Hoy es el equinoccio otra vez, y la campana volvió a sonar, aunque ya no estoy en San Lázaro. ¿Crees que realmente existen lugares donde los rituales antiguos aún se practican, o solo vemos lo que no deberíamos cuando insistimos en buscar lo oculto? Me llamo Daniel Fuentes, tengo 29 años, y si estás escuchando esto es porque encontraste la caja de madera que escondí bajo las escaleras de la antigua casa de los Martínez. Dentro hay una grabadora, varias fotografías y las llaves del sótano. No las uses, no bajes, por nada del mundo. Todo comenzó hace 3 meses, cuando acepté cuidar la casa durante el verano. Era un favor para mi tía, que trabajaba con los dueños. Los Martínez se habían ido al extranjero, y su enorme casona en las afueras del pueblo necesitaba a alguien que revisara el correo y regara las plantas. Sonaba fácil, inofensivo,
incluso emocionante. Me ofrecieron buena paga por quedarme unas semanas. Nadie me advirtió de lo que había bajo esa casa. Los primeros días fueron tranquilos. Exploré las habitaciones, la biblioteca, el ático. Había una sensación de soledad, sí, pero nada fuera de lo común, hasta que comencé a escuchar golpes provenientes del sótano. Pensé que era la madera, los cambios de temperatura, roedores, pero los sonidos no eran aleatorios, eran rítmicos, constantes, como si alguien estuviera tocando la puerta desde el otro lado. Ignoré los ruidos, cerré la trampilla del sótano con un candado y traté de seguir con mi vida, pero cada noche, a la misma hora, las 3 y 7 de la madrugada, la casa entera se estremecía. No lo imaginaba, las lámparas colgaban, los cuadros temblaban, el candado amanecía oxidado, aunque lo reemplazara con uno nuevo. Decidí investigar, revisé el sótano de día. Era un espacio largo, húmedo, con las paredes cubiertas de símbolos tallados. Algunos parecían runas, otros eran ojos o bocas abiertas en grito. En el fondo había una puerta metálica encajada en el suelo, sin manija, sin cerradura, solo una placa oxidada que decía en latín Custos tenebris, cui manet famem aeternam. Lo busqué. El guardián de las sombras que sostiene el hambre eterna. A partir de entonces, las pesadillas comenzaron. Soñaba con una criatura sin rostro que se arrastraba por túneles oscuros. Oía voces que me llamaban por mi nombre. Cuando despertaba, tenía tierra bajo las uñas y arañazos en las piernas, como si hubiera estado caminando bajo tierra dormido. Contacté a un historiador local, le mostré fotos de los símbolos. Se negó a ayudarme, me bloqueó. Otro contacto, una mujer que trabajaba en el archivo parroquial, accedió a hablar una sola vez. Me dijo que esa casa fue construida sobre una antigua cripta pagana, que siglos antes ahí se practicaban rituales para contener al hambre, una fuerza que no podía ser destruida, solo encerrada, pero el encierro debía ser reforzado cada generación. Comprendí que los Martínez nunca salieron del país, habían desaparecido, eran los últimos en sostener el sello, y ahora yo era el siguiente. La noche del 29 de agosto escuché pasos en el pasillo, pensé que estaba soñando, pero al abrir los ojos vi huellas húmedas en el suelo, bajaban al sótano, seguí el rastro, la trampilla estaba abierta, bajé y la puerta del suelo estaba entreabierta. Un hedor insoportable llenaba el aire. Dentro no había una habitación, era un abismo, un túnel descendente cubierto de huesos, y algo se movía abajo. No pude verlo bien, pero lo sentí, el hambre, la desesperación, y su voz, que no era una voz, sino miles de susurros: aliméntame. Subí como pude, sellé la puerta con todo lo que encontré, y luego comencé a grabar esto. Lo dejo todo en esta caja porque sé que no saldré de aquí. Cada noche es más fuerte. Pronto no podré resistirme. Si estás oyendo esto, no cometas mi error. No bajes al sótano. Y si ya bajaste, corre. ¿Abrirías una puerta que no se puede cerrar solo por saber qué hay del otro lado? Mi nombre es Samuel Olarte. Tenía 29 años cuando me asignaron el último turno de la estación 43, una estación de vigilancia de tránsito en las afueras de una ciudad sin nombre, entre cerros y caminos olvidados. Era uno de esos trabajos públicos que nadie quería, noches enteras frente a monitores, esperando no ver nada, mientras el silencio te aprieta los oídos y el café pierde la batalla contra el sueño. La estación 43 no estaba sola, era parte de una red de vigilancia que cubría un extenso perímetro, pero con los recortes de presupuesto y la automatización, solo algunas seguían en funcionamiento. La 43 era una de las pocas que aún tenía personal humano en el lugar, según mi supervisor, por protocolo especial.
La primera noche fue tranquila. Una lluvia ligera golpeaba el techo de metal y el parpadeo de las cámaras me arrullaba como un metrónomo. Pero al revisar los archivos viejos encontré algo extraño. En el registro de cámaras había clips cortados, como si alguien hubiera editado pequeños tramos. Y lo más raro, siempre alrededor de las 3:13 de la mañana, cada noche, siempre a la misma hora. Pensé que era como un error técnico, hasta que en la tercera noche lo vi, en la cámara C17, que apuntaba hacia un camino olvidado en medio del cerro. Apareció una figura. No caminaba, flotaba. Una silueta sin rostro, con brazos largos que colgaban como si no tuviera huesos. Cruzó lentamente el campo de visión y justo al llegar al borde giró su cabeza inexistente y la cámara se apagó. Revisé la grabación. El clip no estaba, como si nunca hubiera existido. No podía hablar con nadie. Nadie atendía las llamadas de soporte técnico después de medianoche. Dejé una nota en el libro de incidentes, pero cuando volví la noche siguiente, alguien la había arrancado. En la quinta noche decidí no parpadear, café en vena, silencio absoluto, y ahí estaba de nuevo, 3:13 de la mañana, pero esta vez no era solo una figura, eran tres, todas flotando, alineadas, como si supieran que yo las estaba mirando. Una de ellas levantó un brazo, y en mi monitor apareció un texto, como si alguien lo hubiera teclado desde adentro del sistema. ¿Quién vigila al vigilante? Mi piel se heló, desconecté el sistema, me fui, no pedí permiso, no dejé constancia. Al día siguiente me llamaron, me dijeron que la estación 43 había sido desmantelada, que nunca debía estar ahí, ese turno había sido asignado por error. Pero yo lo viví, yo estuve ahí. Tengo marcas en los brazos, cicatrices que no recuerdo haberme hecho. Desde entonces, cada vez que paso cerca de un monitor de seguridad, escucho un zumbido en mi oído izquierdo, y siempre a las 3:13 de la mañana. Ahora, cada vez que me cae la noche, me pregunto si de verdad salí de la estación 43, o si sigo ahí, mirando las pantallas, atrapado en un turno que nunca termina. ¿Aceptarías un trabajo solitario en un lugar donde ya han pasado cosas inexplicables solo por necesidad?